¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, impactos y desafíos de la reforma judicial. El 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Poder Judicial. Esta fue finalmente aprobada y publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. La reforma representa un cambio profundo en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, destacándose la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y nuevas disposiciones sobre la elección de jueces y magistrados por voto popular. La relevancia de esta reforma radica en su impacto no solo a nivel federal, sino también en las entidades federativas, las cuales deberán realizar importantes ajustes legislativos, financieros y administrativos para adaptarse a los nuevos marcos normativos. La reforma judicial en sí representa un cambio trascendental en el sistema judicial mexicano, con implicaciones profundas a nivel nacional y particularmente en las entidades federativas, al introducir cambios sustanciales en la estructura del Poder Judicial. El tema de esta tarde es el impacto y desafíos de la reforma judicial. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y como usted lo ve ya en pantalla, tengo el gusto y el honor que nos acompañen dos grandes juristas que se han desarrollado en los últimos años aquí en nuestro estado de Querétaro. Por supuesto, tengo a mi lado izquierdo, al lado derecho suyo, a la doctora Elda Muñoz Álvarez y al maestro, lado derecho mío, al maestro Juan Pablo Barrios Olvera. Pero si ustedes me lo permiten, permítame primeramente pues agradecerle el favor de su atención, agradecerle a usted la atención. A partir de este momento el consultorio jurídico de TV UAC se abre para que usted se ponga en contacto con nosotros. Recuerde que este es un espacio de orientación jurídico para temas legales que realiza nuestra Universidad Autónoma de Querétaro para la sociedad, la sociedad queretana y la comunidad universitaria a la cual nos debemos. También quiero agradecer, por supuesto, a nuestro productor Francisco Molgado, a Viridiana Espinosa, a Edith Segura y a Yamil Hernández, que nos apoyan en la producción y la realización de este programa, y por supuesto a David Escobedo, que está aquí detrás de cámaras, organizando y coordinando que podamos salir muy bien ante todos y cada uno de ustedes. Permítame presentar, por supuesto, de forma breve, a la doctora en Derecho Elda Molina Álvarez. Ella es, sanjuanense, queretana, por supuesto. Tiene un doctorado por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Municipal y una especialidad en Constitucional y Amparo y una licenciatura en Derecho, estas primeras, por supuesto, aquí en esta máxima casa de estudios. Tiene un haber diplomados, cursos, por supuesto, en el mundo jurídico. En el 2002 ingresó al Poder Judicial de la Federación, en donde ha sido oficial judicial, actuario, secretario del Juzgado de Distrito, secretario particular de magistrados, secretario del Tribunal Colegiado en diversas jurisdicciones, y actualmente se desempeña como secretaria de base en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del 22º Circuito. Dentro de su experiencia laboral se desempeña como coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres en el Estado de Querétaro y posteriormente como secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Evaluación del Sistema de Justicia Penal para el Estado de 2009. Desde el 2009 es docente de esta máxima casa de estudios y también, por supuesto, ha sido docente de diversas instituciones como la Universidad de Anáhuac, la UCO Mondragón. Ha dado clases, como lo comentaba usted, también, por supuesto, en el Instituto Queretano de las Mujeres, en la Procuraduría General de Justicia, en la Fiscalía General del Estado, en el municipio de Querétaro. Y bueno, tiene diversos cursos, ponencias, y tiene, como ya lo comentaba usted, dado cuenta, desde 2002 que ingresó al Poder Judicial. Tiene una gran trayectoria en el mundo jurisdiccional. Asimismo, también me acompaña el maestro Juan Pablo Barrios Olvera. Él tiene una instrucción, Juan Pablo Barrios Oliva. Él tiene una instrucción académica como abogado y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 2 especialidades en amparo y, por supuesto, en la materia del trabajo.
por la Escuela Federal de Formación Judicial y como experiencia profesional, pues fue abogado postulante, fundó la firma Lex Corporativo Jurídico Empresarial, ubicado por supuesto en Jalisco, fue director jurídico en México en 2 ocasiones de prestigiosas empresas transnacionales. Y bueno, lo importante aquí a resaltar es que ingresa al Poder Judicial de la Federación a finales de 2012, fue secretario del Juzgado de Distrito en Tribunales Colegiados de Circuito desde 2013 hasta el 21. Durante ese lapso, por 2 años y medio, desempeñó funciones de magistrado de circuito en el primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, publicándose diversas tesis en el Seminario Judicial de la Federación, siendo el ponente. Actualmente ocupa el cargo de juez de distrito del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Querétaro, con sede en Querétaro. Es director regional de eventos de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y juez de distrito del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, ocupa el cargo de coordinador de juez de distrito en materia del trabajo del 22º Circuito para el periodo 2025-2026. Entre estas y otras más actividades en las que se ha desempeñado nuestro invitado del día de hoy, el maestro Juan Pablo Barrios Oliva, a los cuales les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que hayan aceptado la invitación para estar aquí en este espacio de Hablemos Derecho. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Gerardo. Un gusto. Si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría que pudiéramos explicarle a la ciudadanía que en este momento llega, maestra Elda, maestro Juan Pablo, pues de una manera más sencilla, porque si bien es cierto, nos sigue mucha comunidad jurídica, nos sigue a la Facultad de Derecho, Criminología, Ciencias de la Seguridad, y bueno, toda la comunidad universitaria, 14 unidades académicas. También es cierto que esta señal pues sale en televisión abierta a toda la gente que en este momento llega a su casa, está cambiando a la televisión y dice, a ver, espérame, ¿qué hace un poder judicial? ¿No? Si me pudiéramos comentar qué hace un poder judicial para entender en qué estriba la reforma y que me digan cuál es su interés de participar en este proceso electoral. Maestra, doctora, por favor, Elda. Muchas gracias. Mira, pues sí, efectivamente el Poder Judicial es un poder más de la Unión. Nuestra Constitución en el artículo 49 establece una división de poderes y el Poder Judicial es el encargado precisamente de dirimir las controversias que se puedan suscitar entre los particulares con las autoridades, pero es un papel sumamente importante el que tiene el Poder Judicial de la Federación específicamente porque garantiza la protección de los derechos humanos. Otra de sus funciones, por supuesto, es el equilibrar la división de poderes que debe de existir con los otros dos, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, pero la función del Poder Judicial debe de estar siempre al alcance de la gente, precisamente por algo. Su función es tan importante, tan primordial, que puede llegar todas las personas al Poder Judicial a que éste defienda sus derechos cuando han sido vulnerados por cualquier autoridad e incluso por un particular. De ahí que la función del Poder Judicial sea de suma importancia con una razón muy peculiar, la independencia del Poder Judicial. Eso es sumamente importante porque precisamente los asuntos que tiene para su competencia, en el caso de los mecanismos que tenemos en nuestra propia Constitución, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicios de amparo, son precisamente cuando una autoridad vulnera derechos de los gobernados. De tal manera que quien resuelve esas controversias en cualquiera de estos ámbitos, según sea, pues tiene que ser una persona completamente independiente a los otros poderes de la Unión. Siempre. Ahí, maestra, puntualizas algo que me queda, bueno, nos debe de quedar un poco, bueno, muy claro, no un poco, muy claro, que a fin de cuentas, aquella persona que en este momento nos ve, aquel ciudadano que no puede dirimir una controversia, necesita de un tercero, y ese tercero se llama juez. Así es. Y pues puede ser federal o local. Preponderantemente en nuestro estado, pues tenemos o siempre hablamos de un juez de primera instancia porque pues tenemos un problema de que ya me quiero divorciar o que simple y sencillamente ya no estuve de acuerdo, entonces me interesa, no puedo llegar a un arreglo para ver las convivencias con mis hijos y entonces voy con un juez familiar. Oye, que pues tengo o resiento una afectación en mi persona o resulta que no me pagaron la renta, entonces pues necesito un juez mercantil o un juez civil. Y a lo mejor ahí enfocamos nuestras energías. Pero, maestro Juan Pablo, a mí me gustaría que me pudieras explicar, pues, en términos generales, una competencia de un juez de primera instancia y un juez federal, porque ahí estriba el asunto. Ustedes están en un ámbito federal, pero me gustaría que pudiéramos entender
para la ciudadanía, para poder llegar más adelante, por qué van a votar y cuál es la importancia de un voto. Si van a decir, pues si yo a ellos ni los conozco, porque yo siempre he tratado con un juez de primera instancia, ¿no? Entonces ahí, si nos puedes orientar, Juan Pablo, te lo voy a agradecer muchísimo. Claro que sí, Gerardo. Primero que nada, saludarlos con mucho afecto y a la audiencia, muchísimas gracias por la invitación a platicar con ustedes. Y efectivamente, retomando lo que dicen mis compañeros, un juez es precisamente aquel que resuelve controversias. Aquí influye una palabra que se denomina jurisdicción. La hemos escuchado mucho. La jurisdicción es la facultad que tienen los jueces para resolver un conflicto. A veces lo vemos en la tele como que usted no tiene jurisdicción, señor policía. Los policías jamás tienen jurisdicción porque, como lo dije, es la facultad de declarar el derecho. Cuando dos personas están en controversia o dos autoridades, según sea el caso, la jurisdicción es precisamente la atribución que tenemos los jueces y las juezas para decidir a cuál de las dos partes en pugna le asiste la razón y el derecho. Y como atinadamente lo dice Gerardo, existen competencias dependiendo, por ejemplo, estatales y federales, y esta no es sino el límite de esta jurisdicción en cuanto al fuero se denomina. Un juez estatal va a conocer de lo que se llama como justicia cotidiana. ¿Qué significa esto? Los conflictos que naturalmente suceden en la sociedad, reservándose para la federación cierto tipo de casos. Es decir, los jueces federales, como yo, vamos a conocer de aquellos casos que la ley específicamente nos indica. En materia mercantil, laboral, están regulados por una ley federal y ahí nos van a decir, por ejemplo, cuáles casos van a ser reservados para la federación. Por exclusión, todos los demás les corresponden a los jueces locales. Pero también, como lo decía la doctora Elda, el amparo es parte primordial de lo que hacemos los jueces y juezas federales, que es básicamente revisar lo que hacen las autoridades en relación con los derechos constitucionalmente protegidos de las personas. Y de esta manera, si alguna autoridad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del propio Poder Judicial vulnera algún derecho fundamental, con toda facultad se puede acudir ante los juzgados federales para solicitar el amparo. Entonces, como vemos, son diferentes las tareas que tienen los jueces locales y los jueces federales. Están delimitados por la ley, pero todos son igualmente importantes porque tienen que ver con resolución de problemas a los cuales la gente está sometidos en la cotidianidad de la vida. Ahí, maestra, doctora, a mí me gustaría puntualizar, comentabas atinadamente pues, el papel que se representa en el amparo, pero ¿podrías comentarme cuál es el papel de un juez federal, cuál es el papel de un magistrado y cuál es el papel de un ministro? Sí, por supuesto. Para poderlo entender. Por supuesto. Y es sumamente importante, Gerardo, porque se avecinan elecciones de personas juzgadoras. Y yo lo he visto en el ámbito jurídico, a veces, tengo que decirlo así, a los abogados les cuesta mucho trabajo incluso entender la diferencia entre un juez, entre un magistrado y entre un ministro. Imagínate para toda aquella persona que no tiene que ver con el mundo jurídico. A veces es complicado. Y miren, yo les diría que juez, magistrado o ministro, todos y todas son personas juzgadoras. Son personas juzgadoras. ¿Qué implica eso? Que tienen para su conocimiento asuntos que resolver, precisamente por la jurisdicción que nos está hablando el maestro Pablo, respecto a lo que pueden conocer de los asuntos. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas juzgadoras, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Corte? Precisamente la competencia que la ley les otorga a cada uno de esos órganos jurisdiccionales de donde esas personas juzgadoras son los titulares. De tal manera que la diferencia entre ellos, jerárquicamente hablando, porque hay una jerarquía entre ellos, vamos a tener primero a los ministros y ministras de la Corte, después a los magistrados y después a los jueces y juezas de distrito. ¿Qué implica esto?
que por supuesto que todos van a resolver asuntos de su competencia en el órgano jurisdiccional en donde están adscritos. La diferencia es el tipo de asuntos que se resuelven. En materia de federal, el Poder Judicial de la Federación, están reservados para los ministros y ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los asuntos de mayor importancia y relevancia, como cuáles, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y en casos muy específicos, cuando hay un interés y una trascendencia, algunos juicios de amparo. Pero en realidad es de lo que conocen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que los magistrados de circuito y magistradas de circuito lo que conocen preponderantemente son de los juicios de amparo directo, es decir, de un tipo de juicio de amparo. Tenemos dos juicios de amparo en nuestra legislación, amparo directo y amparo indirecto. Los tribunales colegiados de circuito, a través de estas personas juzgadoras denominados magistrados y magistradas, van a conocer del amparo directo, del amparo en revisión, fíjense, del amparo en revisión en el amparo indirecto, cuya competencia originaria la tienen los jueces de distrito, es decir, los de menor jerarquía. ¿Qué es esto? Tenemos entonces a los ministros que conocen de estos asuntos relevantes, los magistrados y magistradas de circuito que conocen del juicio de amparo, del amparo en revisión del indirecto, de quejas, de revisiones fiscales y algunos otros expedientes que tienen precisamente los tribunales colegiados, competencia de los tribunales colegiados. Y después tenemos a los jueces y juezas de distrito. Estos van a conocer del juicio de amparo indirecto. En Querétaro tenemos jueces especializados de distrito por materia o semiespecializados. En materia civil, penal y del trabajo son unos jueces que tienen esta especialización en materia de amparo, en estas tres materias que acabo de comentar, y también tenemos jueces de distrito en materia penal. Pero también hay jueces de distrito, como el juez Juan Pablo, que es un juez laboral, que no conoce del juicio de amparo, sino más bien conoce del juicio laboral en la materia federal. La diferencia entre personas juzgadoras, jueces, ministros, magistrados de circuito es sin duda alguna la competencia que tienen para conocer los asuntos, para resolver los asuntos. Todos y todas son personas juzgadoras que va a depender del tipo de asunto que tengan para su conocimiento el que les dé precisamente la diferencia de personas juzgadoras. Fíjate que ya tengo algún par de preguntas que nos viene realizando el público, pero para ir cerrando esta primera idea, ahí, maestro Juan Pablo, a mí me gustaría que pudiéramos desmenuzar un poquito lo que ya atinadamente nos relata la doctora Elda. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué voy a acudir con un juez federal? ¿Por qué no acudo conmigo? ¿Por qué no voy al Centro Estatal de Conciliación? ¿Por qué tengo que acudir con un juez federal? Y a mí me gustaría que pudiéramos entender esa situación de competencia, porque la gente a lo mejor todavía no lo entiende, para que también, doctora Elda, me dijeras en un tribunal colegiado qué hacen, okay, ¿no? Pero ya reforzando lo que es un juez federal, en términos generales, maestro Juan Pablo, para que la gente entienda cuál es la importancia de desarrollar y llegar a que van a votar, pero ¿por qué van a votar? Ese es el tema, ¿no? Claro, Gerardo, con mucho gusto. En la cotidianidad de la vida se presentan problemas entre personas, con autoridades o con las empresas, con los patrones, etcétera. Siempre tenemos contacto con el derecho. Existen mecanismos que pueden solucionar estos problemas sin necesidad de un juicio. Algunos medios alternativos de solución, centros de conciliación o de mediación, pero su característica es tratar de conciliar los intereses de las partes. No lo forzan a que una persona respete el derecho de otra que presuntamente se violó. Eso depende única y exclusivamente de los jueces. Como les decía, los únicos que cuentan con jurisdicción son los juzgadores. Ellos van a resolver un conflicto atendiendo a los planteamientos que seguramente se contradicen y a las pruebas que se rindan, y decidirán a quién legalmente le corresponde ese derecho, pero no por voluntad, no si se ponen de acuerdo. Emitirá una sentencia que incluso obligará a las personas a que la respeten. Una sentencia que no se cumple es letra muerta, no sirve de nada. Los jueces de primera instancia van a conocer del conflicto entre una parte y otra, A y B. Entre más va aumentando o este juicio va tramitándose, existe la intervención de otros órganos que se encargarán de revisar no el conflicto inicial, porque eso le tocó al juez de primera instancia. Van a revisar si el juez
resolvió correctamente y siguió todas las etapas del procedimiento como deben de ser. Para eso está la apelación, que normalmente conocen los magistrados, y el amparo directo conocen también magistrados, pero eso es casi por regla general la última decisión en todo juicio. Como decía la doctora Elda, los ministros de la Corte también toman este tipo de decisiones, pero casi tiene que ver con puros asuntos que su importancia y trascendencia impactan a nivel nacional. En los estados existen magistrados de circuito que en los conflictos que se suscitaron en los propios tribunales estatales, como aquí en Querétaro, serán, por regla general, la última palabra en cada uno de estos juicios. Como decía, hay juicios locales y federales, pero siempre que se tramite un amparo directo, que es la última decisión, ese corresponde siempre a la competencia de los tribunales federales. Ok, muy bien. Y ahí, doctora, ¿cuál es la competencia de un tribunal colegiado? Es decir, digo, sin meternos a la Constitución, de que ningún juicio puede tener más de 3 instancias, ¿verdad? Lo que yo quiero señalar es que si hubiera alguna duda más allá, pues cualquier estudioso del derecho de segundo o tercer semestre dice, a ver, espérame, porque comentaron esto, yo tengo dudas, pero la ciudadanía en este momento que me diga, a ver, ya me queda claro qué hace un juez federal. ¿Qué hace un tribunal colegiado para poder llegar entonces, antes de concluir este primer bloque, del impacto que representa o el desafío que representa votar? Claro. ¿Y por qué van a votar? ¿Pero qué hace un tribunal colegiado? Mira, un tribunal colegiado es un órgano jurisdiccional que pertenece precisamente al Poder Judicial de la Federación y que tiene para su competencia ciertos asuntos. Esta competencia se la da la propia ley. Hace rato comentaba que el juicio de amparo directo es competencia de los tribunales colegiados de circuito. Un tribunal colegiado de circuito está integrado por 3 personas juzgadoras, es decir, 3 magistrados o magistradas. De Por tal eso es manera, colegiado. por eso es colegiado, exactamente. Y las resoluciones que se dictan en un tribunal colegiado precisamente son por la decisión de estos 3 magistrados, magistradas, y pueden determinarse estas resoluciones por unanimidad de votos, por los 3 magistrados, o bien por mayoría de votos. De tal manera que, bueno, pues los 3 tienen una participación en la resolución de los asuntos. ¿Cuáles son esos asuntos competencia de un tribunal colegiado? Amparo directo, y la procedencia del amparo directo es cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que pone fin a juicio. De tal manera que si nosotros gobernados nos vemos afectados por un acto de estos 3, entonces lo que tenemos que promover es un amparo directo que va a conocer un tribunal colegiado de circuito. Si estamos hablando de cualquier otro tipo de acto, que no sean estos 3, sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin a juicio, entonces lo conocerán los juzgados de distrito, un juez de distrito, porque la procedencia es amparo indirecto. Ahora, el tribunal colegiado resuelve este amparo directo, nada más competencia de estos 3 actos que mencioné, y en el amparo indirecto el resto de los actos reclamados que no sean estos 3. Cuando se dicta la sentencia por ese juez de distrito y no es favorable a los intereses de las partes, tienen a su alcance todavía el recurso de revisión. Ese recurso de revisión es competencia del tribunal colegiado de circuito, de tal manera que este colegiado, si bien es un órgano terminal, porque efectivamente existe la primera instancia que nos platicaba el juez Juan Pablo de la justicia cotidiana, tenemos una primera instancia, una segunda instancia, y lo que hay al alcance es precisamente un juicio extraordinario como es el juicio de amparo directo, competencia de los colegiados. Pero también puede ser el revisor del amparo indirecto, precisamente de un juez de distrito, de tal manera que aquí vemos esta jerarquía. Los magistrados de circuito son, jerárquicamente hablando, en amparo, superiores de los jueces de distrito. Así que un tribunal colegiado lo que hace es eso, resolver un mecanismo de defensa que tenemos los gobernados porque nos vemos afectados con un acto de autoridad y lo que hacemos es acudir a la justicia federal con este mecanismo que se llama juicio de amparo y que pueden ser en 2 vías, la directa y la indirecta. Ok, ahí nada más para cerrar esta primera idea. Aquella persona que en este momento nos ve y que dice, a ver, yo no estuve de acuerdo con la resolución que me dieron de mi laudo, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con la resolución que me dictaron en la sentencia de divorcio o en lo que tiene que ver con la liquidación de la sociedad conyugal.
¿no? Porque si bien es cierto, la empresa estaba, pero pues cerró y me estás poniendo la misma pensión como si estuviera una empresa en activo y ya la empresa se liquidó, etcétera. Entonces, como ya se dictó una sentencia, la persona que en este momento escucha tiene derecho a interponer un recurso que se llama amparo. ¿Estamos de acuerdo? Si no estoy de acuerdo con la sentencia. Sí. Porque ya le puso fin al juicio. Y esa es la competencia que tiene este tribunal colegiado, que lo conforman 3 jueces. Así es. Y ese es el poder, de alguna manera, importante, porque 3 cabezas diferentes van a resolver ese asunto. Y a diferencia del juez de primera instancia, bueno, juez federal, pues yo no estoy de acuerdo con alguna resolución, no me aceptaron las pruebas que yo requería y entonces lo ve un juez federal. No nada más en cuestiones laborales, en términos generales, porque es un amparo indirecto. Sí, digo, o sea, sin meterme en términos de me voy a segunda instancia primero. Digo, para que la ciudadanía nos pueda quedar claro cuál es la competencia de un juez y cuál es la competencia de un magistrado. En términos llanos, Ajá. El juez tiene una capital importancia en la sociedad porque resuelve los conflictos que se van a originar a través de una sentencia. No pudieron ponerse de acuerdo. Justo. Y después no se está de acuerdo con lo que hizo el juez, tienen la posibilidad de someterlo a una revisión, pero ya no de una sola persona, sino de 3. Hablando precisamente del juicio de amparo directo, esa va a ser la última determinación porque estamos de acuerdo que una controversia no puede ser eterna. Tiene que tener un punto final. Entonces la ley le confía esta gran tarea a los 3 magistrados. No solo a uno, para que, precisamente como lo dice la doctora, se pongan de acuerdo. Y si no logran ponerse de acuerdo, entonces cada quien emita sus opiniones y la mayoría de los votos va a ser la sentencia definitiva que va a concluir por regla general ese conflicto. Me gustaría agregarte algo en relación a los colegiados, Gerardo. Sí. Somos órgano terminal, digo somos porque pues yo estoy en un tribunal colegiado, somos órgano terminal precisamente en este tipo de asuntos que estamos platicando, pero lo importante también es que hay especializados, es decir, encontramos tribunales colegiados especializados en materia de amparo administrativo, civil, del trabajo y penal. Aquí en Querétaro tenemos 5 tribunales colegiados de circuito, 3 de ellos son especializados en materia administrativa y civil, 1 más en materia administrativa y penal y 1 más en materia administrativa y del trabajo. Esto significa que los tribunales colegiados, atendiendo a la materia del acto reclamado, va a corresponder su competencia a alguno de estos colegiados especializados por materia. Okay. Nos quedan 3 minutos para cerrar este bloque. ¿Alguna idea que considere pertinente? Bueno, 2 minutos. ¿Una idea final para cerrar este primer bloque, maestro Juan Pablo? Sí, claro. A mí me gustaría poner de manifiesto la importancia de lo que realizan jueces y magistrados. Sobre todo estos últimos que tienen la enorme responsabilidad de resolver los casos en definitiva. Y entonces su función no solamente es dar seguridad jurídica a las partes que intervienen en el conflicto, sino a la postre pacificar a la sociedad. Es decir, una sociedad que ya vive tranquila o que aspira a vivir tranquila precisamente por tener buenos jueces que resuelvan sus conflictos. Sí, es correcto, porque de otra manera, pues sería llegar otra vez a la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, o hacernos justicia por nuestra propia mano. Exacto. Entonces sería verdaderamente complicado. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y recuerde que nos acompaña en esta mesa esta tarde la doctora Elda Muñoz Álvarez Molina. Y el maestro, Elda Muñoz Molina y el maestro Juan Pablo Barrios Oliva. Pues no sé ahí qué pasó, pero bueno, y bueno, estamos hablando del impacto y desafíos de la reforma del Poder Judicial. Vamos a hacer una pausa de este primer bloque y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho. Quiero agradecerle, por supuesto, a Edilberto González, Isabel Mendoza, André López Tinajero, maestro Edilberto. Ahorita regresando a la pausa, damos respuesta a todas sus preguntas. Azul Pérez, a Queros Acepo, Isabel Mendoza, agradecerles a todos y cada uno su participación. Ahorita que regresemos de la pausa le damos lectura para no perder la idea de lo que estamos comentando. Vamos a la pausa y regresamos. En unos momentos regresamos.
Continuamos. Ya estamos completamente en vivo y estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que este es su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y el tema de esta tarde es el impacto y desafíos de la reforma judicial. Nos acompañan, por supuesto, la doctora Elda Molina Álvarez y el maestro Juan Pablo Barrios Oliva, con los cuales, repito, estamos comentando cuál es el impacto y los desafíos que representa esta reforma judicial. Y si usted me lo permite, pues para darle celeridad a todas y cada una de las preguntas que usted amablemente nos hace, nos pregunta, bueno, agradecerle a María MT, al maestro Edilberto, excelentes profesionistas, Isabel Mendoza. Nos pregunta Andrea López Tinajero, ¿cuál es el mayor reto de la reforma judicial, doctora Elda? A mí me parece que el mayor reto de la reforma judicial, que hoy es Constitución, es justo el elegir a las personas idóneas para ser personas juzgadoras. Elegir a personas con una capacitación de vida, con una carrera judicial. A mí se me hace sumamente importante que las personas juzgadoras tengan una carrera judicial. La justicia no se improvisa, no podemos tener una curva de aprendizaje donde les demos oportunidad de, bueno, pues a ver si sale a la segunda, a la tercera o cuarta ocasión, ¿verdad? Necesitamos gente preparada. Y justo hablar de un reto para el Poder Judicial ahora, a partir de la reforma judicial, es ese: escoger al perfil idóneo como persona juzgadora. Para mí ese es el mayor reto que tiene ahora la reforma judicial, porque además está en manos de los ciudadanos. Y es parte de la responsabilidad de los mexicanos, mexicanas que tenemos el próximo 1 de junio de salir a votar, pero informados. ¿Esto qué quiere decir? Que nos involucremos con el proceso electoral. Viene el 1 de junio, elecciones para personas juzgadoras, y no podemos llegar a la casilla sin saber quiénes son las personas que están como candidatas y candidatos, porque precisamente la elección del mejor perfil es lo que va a hacer que la reforma judicial sea realmente en beneficio de todo el pueblo de México. Muy bien. Nos pregunta Edilberto González, muy buena exposición de los dos invitados del programa. Muchísimas gracias, maestro Edilberto, también docente aquí universitario. El problema va a ser para muchos ciudadanos el momento de ir a votar. Esperemos que estas elecciones de jueces y magistrados y ministros sea para bien. Pero la pregunta que nos hace, maestro Juan Pablo, ¿considera que es o fue la mejor opción la elección popular de juzgadores? Pues bueno, como lo comentaba la doctora Elda, eso ya es derecho positivo, ya está en nuestra Constitución. Habrá muchas opiniones a favor y en contra, pero al final del día ya está dentro de la norma y va a ser la votación. Quiero retomar precisamente lo que dice la doctora, buscar los perfiles y verificar que efectivamente las mejores personas lleguen a ocupar esos cargos. Hay dos valores trascendentales que al menos la doctora y un servidor abanderamos, y también otros candidatos para otras posiciones: la independencia judicial y la carrera judicial. ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, la carrera judicial precisamente es que no salimos de la noche a la mañana a pedir el voto para realizar una función, sino que hemos dedicado gran parte de nuestra vida a prepararnos y especializarnos en la administración de justicia, empezando desde las posiciones más básicas de la carrera judicial, que no es una tarea fácil, pero sí es la manera de entrar a ella, como oficiales, actuarios, secretarios, después algunos jueces como yo. Y la independencia judicial es la garantía, la promesa, el compromiso de que nada ajeno al derecho va a influir nuestra decisión. Ni partidos políticos, ni empresarios poderosos, ni fuerzas oscuras como el narcotráfico o cualquier otra deben de tocar la conciencia de las personas juzgadoras. Y en relación con la forma de seleccionar, pues la doctora nos va a explicar claramente cómo deben de votar. Esperemos y de verdad sea una decisión adecuada, y el gran compromiso, también retomo lo que dice la doctora, de elegir a las y los mejores candidatos. Muy bien. M.A. Luisa Alvarado dice, felicita a su servidor, muchas gracias, a los ponentes, excelentes personas, y nos pregunta, ¿por qué postularse para el cargo que desean? Mira qué bonita pregunta, lo tengo que decir, porque efectivamente el postularme, en mi caso, lo tengo que decir,
Tengo cerca de 19 años, estoy por cumplir en el Poder Judicial de la Federación. Me he formado en el Poder Judicial, sé de la impartición de justicia y precisamente hoy lo que busco es una mejor impartición de justicia para mi país. A mí me parece, donde hemos hablado de una probable pérdida de división de poderes, un debilitamiento del Poder Judicial, yo considero tener las herramientas necesarias para poder aportar precisamente a mi país una mejor impartición de justicia. ¿Por qué me postulo? Mira, yo actualmente soy secretaria en un tribunal colegiado de circuito, en el tercer tribunal colegiado, y es algo natural lo que venía para mí seguir precisamente en esta carrera judicial, poderme postular ahora para magistrada de circuito. Claro, las reglas del juego cambiaron y ahora no será por concurso, sino más bien a través de esta votación popular. Pero ¿qué pasa? Pues para mí es algo natural, es lo que seguía en mi carrera jurisdiccional, en mi carrera judicial, y precisamente por eso, porque sé que puedo aportar muchísimo más en la impartición de justicia, porque sé que era lo que venía para mí, es que decidí postularme cuando viene esta reforma al Poder Judicial, Gerardo, por eso. Muy bien. Nos pregunta Azul Pérez, muy buenas tardes, disculpe, como ciudadana, ¿qué es lo que me recomienda o cómo tenemos que tomar en cuenta para tomar una buena decisión al momento de votar? Maestro Juan Pablo. Pues seguimos esa misma línea, ¿no? Informarnos como ciudadanos responsables e informar a las demás personas respecto de lo que hemos visto de las mejores personas que se están postulando. El Poder Judicial de la Federación ahora está proponiendo algunos elementos, más bien candidatos, que cuentan con las herramientas para desarrollar esta importante actividad. Existirán algunos otros profesionistas que te dirán que son la mejor opción. Hay que revisar cada caso con lupa, porque ahora, como lo dice la maestra, ya es por votación. Antes eran por exámenes muy difíciles que duraban mucho tiempo. Ahora ustedes a través del voto dirán si una persona realmente te convence o no. Y ojo, te van a hacer promesas, hay que verificar si efectivamente están dentro de las manos de la persona candidata a cumplirlas o solamente lo están haciendo para convencerte de que son la mejor opción. Hoy con los avances de la tecnología, me parece, se puede verificar cada una de las personas en cuanto a su trayectoria, su preparación académica, su trayectoria dentro de los tribunales o fuera de ellas, y todo esto va a sumar para saber si te convence o no. Y una vez convencido, ¿por qué no? Comparte esta información con las demás personas para que todos voten de manera congruente y transparente. Muy bien. Dice Caro Azaporo, bien. Elda Molina, Isabel Mendoza, muy bien, doctora Elda Molina. Nos pregunta Celina, excelentes candidatos ambos, se nota que conocen su trabajo perfectamente. Ahora solo esperamos que si ganan, no se dejen llevar, por los malos que corrompen el sistema. Doctora, ¿alguna opinión al respecto? Fíjate que el juez Juan Pablo acaba de decir algo bien importante. Somos, en mi caso, en su caso, somos gente de carrera judicial. Y como nosotros hay muchos candidatos con carrera judicial, a mí me parece que una persona que se ha formado en el Poder Judicial con esta carrera judicial difícilmente va a acceder a una circunstancia de corromperse, salirse de los estándares que tenemos en el Poder Judicial, precisamente trabajando con objetividad, con excelencia, con profesionalismo. Y eso es parte de cada quien. La verdad es que en mi caso difícilmente yo vería una situación de esa naturaleza. Ok. Jennifer Román dice, ¿aún se puede salvar el Poder Judicial? Bueno, aquí ya no me meteré yo en detalles de si se va a salvar o no, ya lo comentabas, es un derecho positivo, ya está en la norma. Ahora más bien yo creo que lejos de preocuparnos, deberíamos de ocuparnos por quién vamos a votar. Y de ahí la importancia, me gustaría muchísimo que en su siguiente intervención pues nos pudieran decir cómo vamos a votar, doctora Elda, porque Elvira Aguilar, doctora, felicidades, usted merece llegar por su preparación y trayectoria. Monserrat Ochoa Pacheco pregunta para los invitados, ¿qué opinan sobre el nepotismo en el Poder Judicial Federal? Extraordinaria pregunta. Como muchos vicios, hay instituciones que tienen cuestiones negativas. Yo te puedo hablar sobre mí.
Juan Pablo Barrios Oliva, no tengo ningún familiar en el Poder Judicial de la Federación ni en ninguna dependencia del gobierno federal. Como juez, yo no contrato recomendados, contrato a la persona que demuestra ser el mejor profesionista. Jamás voy a desplazar a alguien por el familiar de otro, a menos de que efectivamente presente los exámenes y tenga estos valores de los que hablaba mi compañera: profesionalismo, excelencia y sobre todo mucho compromiso y vocación por servir a la patria. Sí. Nos gustaría ahí, doctora, bueno, dice, por supuesto, Edilberto, deseo que los dos opositores sean electos, tienen el mérito suficiente para ocupar el cargo, pero a mí me gustaría que, a ver, ¿cómo vamos a votar? ¿Por qué vamos a votar? Sí, es una excelente pregunta, porque además es una elección pues que nunca hemos tenido en nuestro país, para empezar. Estamos acostumbrados a ir a la casilla y nos entregan las boletas y vemos un logotipo de un partido político, incluso la foto del candidato, y bueno, tachamos, encirculamos, y eso es votar por la persona que nosotros queremos emitir nuestro sufragio, ¿no? Pero estas boletas, aquí en Querétaro vamos a elegir por 6 cargos diferentes. Si me permiten compartir una imagen para hacer un poquito este ejercicio de la votación. Miren, en pantalla es una boleta de magistrados y magistradas de circuito. Todas las boletas son iguales, todas. Lo único que cambia es el color de ellas. Ahorita recuerdo ministros morado, a jueces de distrito amarillo. En el caso de nosotros, que yo soy candidata a magistrada de circuito en materia administrativa y civil, igual que tú, ¿verdad, Pablo? Sí. Es candidato a magistrado en materia administrativa y civil. Vamos en la misma boleta. Aquí vamos todos los magistrados de circuito y candidatas a magistrados y magistradas. Del lado izquierdo, de frente, viéndola de frente, vamos a encontrar solamente a las mujeres. Y del lado derecho van a encontrar a los hombres. Eso quiere decir que vamos todos en una misma boleta, pero la manera de elegir es poner el número que antecede a nuestro nombre. Fíjate, ahí en la boleta les resalto el 06, que es el de su servidora. Eso significa que yo soy consecutivamente el número 6 en la boleta rosa. A mí me están postulando 2 poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, de tal manera que encontramos PE, PJ. Después viene la materia y también viene identificada con un color. Ahí dice civil, que es color rosa. Y después viene Molina Álvarez Elda. ¿Cómo sería votar por mí, Gerardo, en esta boleta rosa? Hay que poner ese 06 arriba, en los cuadritos de arriba. Miren, si se fijan, ahí también está el número 06 en color rosa. Eso quiere decir que están votando por la candidata que está en el número 6, que es Molina Álvarez Elda, su servidora. Fíjense, hay 2 espacios para mujeres. Habría que escoger a otra mujer, también con color rosa, después a otra mujer en materia penal y después a una mujer también en materia laboral. De tal manera que las instrucciones en la boleta van a venir cuántos espacios hay. Y mira, lo aclaro porque pues ahorita que estamos en un proceso de campaña, mucha gente cree, bueno, a lo mejor si vota por mí ya no puede votar por Pablo, o si vota por mí ya no puede votar por otra mujer. No, hay 2 espacios para mujeres. Nosotras somos 8 candidatas y de las cuales va a haber 2 espacios únicamente. En el caso de ellos, de los hombres que van a encontrar del lado derecho, hay 12 candidatos y hay que escoger también a 2 de ellos. Se puede votar por 2 porque también hay 2 espacios para magistrado de circuito en materia administrativa y civil, y de esos 12 van a quedar 2 hombres y nosotras de 8 vamos a quedar 2 mujeres. Eso es qué bueno que puntualizas, porque la verdad es que la gente decía, ay, voto por Elda, pero ya no puedo votar por Juan Pablo. No, bueno, que entiendan que son hombres y mujeres, y 2, así es, que puedes votar 2 mujeres y puedes votar 2 hombres. Exacto. Ese es el tema, sí. ¿no? Maestro Juan Pablo. Sí, justamente, en adición a esto, las fórmulas tienen que ser paritarias, tratar de equilibrar el mismo número de juzgadores hombres que de juzgadores mujeres. Y justamente, primero, agradecer los mensajes positivos. También decir que si realmente te ha convencido la doctora Elda, pero también te convence un servidor, pues lógicamente puedes votar por ambos, y esa es la buena noticia. 2 personas magistradas por mujeres y 2 hombres. Y aquí importa resaltar lo que vas a ver en las campañas.
Por ejemplo, si me permiten compartir esta imagen, podrán notar que yo pongo énfasis en el color, que, repito, para la doctora y para un servidor, es la boleta rosa. Por eso colocamos el color rosa. El apellido, porque básicamente es más fácil que se acuerden de mi apellido, que es particular, y no de todo el nombre completo. Por eso le ponemos énfasis en Barrios. Y respecto del número, es sumamente importante que lo sepan y lo puedan colocar como atinadamente lo ha explicado con todo detalle la doctora Elda. En este caso, los buenos, si te convencen, sería el número 6 y por supuesto el número 11. Esperemos contar con tu apoyo. Si te convencemos, estaremos participando y luchando para que esto sea así, por lo que verdaderamente tenemos que ofrecer para la justicia. No somos improvisados, somos juzgadores independientes y comprometidos con la justicia, y por eso es que a través de este tipo de información, pues estaremos presentes en la vida de todos ustedes. Muy bien. Fíjate que cierra muy bien o comenta muy bien también, Celina. Ojalá que ganen ustedes que tienen formación judicial y no los que vienen de la política. Pero bueno, Gracias. Aquí no es de deseo, aquí es de participación. Diciendo Punto. y haciendo. Punto. Pues Entonces, justo eso, Gerardo. Invitar a todas y a todos a participar el próximo 1 de junio. Mira, hoy es súper importante que la gente salga a votar. O sea, no podemos ser apáticos ni tampoco podemos seguir enojados, como muchos comentarios he escuchado. Hoy es un nuevo orden constitucional y el próximo 1 de junio vamos a tener elecciones de personas juzgadoras. ¿Qué significa? Que tenemos en nuestras manos la decisión de elegir a la mejor persona preparada para ser una persona juzgadora. El INE hoy tiene una plataforma bastante interesante que se llama Conóceles, que los invito a que se metan ahí, busquen la plataforma del INE, Conóceles, y hay información de todos y cada uno de nosotros. Pero también ayer estaba viendo el Observatorio Electoral, también está analizando la información de cada uno de los candidatos y está emitiendo opiniones respecto a estos candidatos. Hasta hace rato estaban nada más ministros y candidatos a ministros y candidatos al Tribunal Electoral, pero dice ahí próximamente magistrados, porque a mí me parece que es una muy buena manera de realmente conocer a todos y cada uno de los perfiles. Llegar a la casilla y que nos den 6 boletas, que cada una tiene muchísimos nombres. En el caso de nosotros me parece que vamos a hacer 27 nombres en la misma boleta. Imagínense la de los ministros, que son 67, si no me equivoco. Es muchísima gente. ¿Qué implica? Investiguen, llévense sus números anotados y llegan y lo ponen por boletas. Boleta rosa 06, escogen a todos los que ustedes quieran y con eso es suficiente, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo mismo con ministros, lo mismo con jueces. Evidentemente, pues votar por la gente que tiene carrera judicial, como en este caso tu servidora, como el juez Pablo, porque eso da garantía de tener una persona juzgadora preparada y capacitada para el cargo. Ok, nos quedan 4 minutos. Juan Pablo, ¿por qué votar por Juan Pablo Barrios? ¿Quién es Juan Pablo Barrios, en tus palabras? Pues soy una persona que gran parte de su vida la ha dedicado a la administración de la justicia. Soy, con mucho orgullo, un servidor público, lo cual significa que no vengo aquí a pedir solamente el apoyo, sino a dar la cara y a comprometerme con la nación, a que voy a realizar el trabajo. Los servidores públicos no estamos para que nos aplaudan, estamos aquí para dar resultados, y cuando no los damos con toda la autoridad nos pueden decir y nos pueden reclamar qué es lo que hemos hecho. La garantía de la que habla la doctora, yo la retomo, efectivamente, no venimos con promesas, venimos con una trayectoria allá atrás, y esa la pueden constatar a través de lo que hemos hecho dentro de la misma administración de la justicia. Por eso estaría bien que este día no solamente se quede en el mensaje, en los buenos deseos, sino que efectivamente cuando toque, ustedes también cumplan con esa labor y también la responsabilidad que es salir a emitir el voto. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por la invitación. Fue siempre un placer. Gracias. Doctora Elda, ¿por qué votar por Elda Molina Álvarez? ¿Quién es Elda Molina Álvarez? Soy una mujer preparada, una sanjuanense, originaria de San Juan, les decía hace rato, y soy una mujer preparada en la impartición de justicia. Mis grados académicos, que en este caso es el doctorado en Derecho, junto con la carrera judicial,
hoy me hacen tener las herramientas necesarias para toda persona juzgadora. Soy una mujer muy empática. En los tribunales no resolvemos nada más el expediente, estamos resolviendo patrimonio, libertad, vida de la gente. Entonces, a mí me parece que hoy son elementos necesarios que debe de tener una persona juzgadora y considero completamente tenerlos. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que es un reto, todavía el día de hoy, con toda honestidad es un reto. Si para uno que medianamente conoce el derecho, es medianamente complicado entender este proceso electoral, pues ya también me parece que va a ser un desafío, lo comentábamos en el programa, para que usted pueda ir a votar. Pero, ¿qué es lo único que nos podría tener o dar certeza y seguridad de que vamos a elegir a los jueces, juezas que tengan convicción y compromiso? Pues que tienen una carrera judicial. La verdad es que aquí diríamos que el trabajo se defiende con trabajo, ¿no? Justo. Y ese es el respaldo que tendríamos y que tendría usted de tener la certeza y seguridad, como lo comentaban nuestros invitados, de no jugar con el patrimonio, no venir a conocer, no venir a experimentar, porque esas resoluciones, repito, van a cambiar vidas, y yo creo que una vez después de la votación, a los primeros meses, es cuando nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo como ciudadanos y el peso social que representa haber ejercido nuestro voto. Muchísimas gracias, maestra doctora Elda Molina Álvarez. Muchísimas gracias, maestro Juan Pablo Barrios Oliva. Verdaderamente es un gusto y honor que nos hayan aceptado la invitación. Espero que independientemente de los procesos electorales, no sea la primera ni la última vez que estén en este espacio para seguir hablando derecho y temas de orden jurídico que sean de trascendencia para nuestra sociedad. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta luego.